¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos deseos te incomodan? ¿Por qué, incluso en la intimidad, te invade la vergüenza? ¿Y por qué el silencio de la madrugada parece más honesto que todo lo que dijiste durante el día? Carl Jung decía, lo que no haces consciente, se convierte en destino. Pero, ¿y si tu destino está siendo moldeado por eso que niegas, por lo que reprimiste con tanto miedo que ya no sabes si es un anhelo o una amenaza? Todos arrastramos una versión de nosotros que no mostramos. Una parte cruda, vibrante, sensual pero no en el sentido superficial. Una sexualidad profunda, salvaje, que vive justo en el reverso de tu moral. No se trata de lo que deseas. Se trata de lo que no soportas desear. Quizás nunca lo hayas dicho. Tal vez lo escondiste entre chistes o plegarias. Pero esa parte de ti no murió. Está viva. Y sigue observando. En este video no vamos a buscar respuestas rápidas. Vamos a abrir una puerta que muchos evitan toda la vida. No por morbo, sino por amor. Amor a lo que fue desterrado. Vamos a mirar tu sombra sexual. No como algo patológico, sino como un mapa hacia la parte más real de ti. Porque lo que más temías quizá era lo que más necesitaba ser abrazado. Hay un momento del día en el que todo calla. La ciudad duerme. El mundo se apaga. Y entonces algo se enciende dentro de ti, un calor sin nombre, un pensamiento sin lógica. No es pornografía. No es amor. No es carencia. Es algo más desnudo. Un susurro que viene desde muy adentro. Esa parte de ti fue moldeada por silencios, por miradas que censuraban, por una cultura que te enseñó a temer tu propio cuerpo. Aprendiste que ciertos deseos no deben existir. Y Jung llamó a eso, la sombra sexual. No porque sea sucia, sino porque fue escondida. Y todo lo que se esconde se deforma. No perdiste el deseo. Perdiste el permiso de sentirlo. La sombra no es solo oscuridad. También es ternura no expresada. Caricias negadas. Fantasías que nadie quiso escuchar. Y si no la miras, no desaparece. Se convierte en compulsión, en culpa, en relaciones que se rompen sin saber por qué. La sombra sexual no quiere destruirte. Quiere que la escuches. Pero para eso tendrás que romper tus máscaras, la del buen chico, la de la mujer perfecta, la del ser espiritual. Porque ninguna de ellas sobrevive al tacto de lo real. ¿Cuántas veces fingiste ser más aceptable para ser amado? ¿Y cuántas veces cambiaste lo verdadero por lo seguro? Jung también dijo, la sexualidad es la forma más intensa de la energía vital. Y esa intensidad asusta, porque atraviesa. Porque no pide permiso. Pero cuando dejas de huir de tu sombra sexual, algo se revela. Que en el lugar que más evitaste mirar, vive lo más sincero de ti. Y solo quiere una cosa. Volver a casa. A veces no fue un grito, ni un golpe, ni una humillación lo que te marcó. Fue una mirada dura cuando apenas intentabas entender tu cuerpo. O ese silencio total, esa ausencia de palabras que convertía tus sensaciones en algo innombrable. Ahí empieza todo. No en lo que pasó, sino en lo que faltó. Faltó nombre. Faltó afecto. Faltó escucha. Jung decía que el ego aprende a protegerse. Y una de sus defensas más eficaces es el exilio. Todo lo que resulta peligroso para el entorno se entierra en el inconsciente. Pero lo reprimido no desaparece. Solo se disfraza. Y el deseo, cuando se entierra, no se transforma en paz. Se convierte en síntoma. En hábitos que repites sin saber por qué. En apatía que llamas una etapa. En una ansiedad que intentas tapar con redes, comida, ruido, cualquier cosa que te aleje de ti.
La vergüenza es la prisión que nace cuando tu deseo choca contra los muros de la moral. Y cuanto más moralización, más fragmentación. Empiezas a vivir dividido, una parte que siente, otra que juzga y otra que intenta esconderlo todo. Te vuelves actuación. Un holograma de ti mismo. Por fuera, funcionas. Por dentro eres un volcán de emociones no escuchadas. Que revientan cuando menos lo esperas, que sabotean tus vínculos más íntimos. A veces se disfraza de perfeccionismo, de racionalidad, de esa frialdad que aprendiste a llamar madurez. Pero la verdad es más brutal. ¿No estás cansado de fingir que no sientes lo que sientes? Jung decía, la sombra no se elimina, se ilumina. Y la sombra sexual es la más temida, no por lo que contiene, sino por la culpa que arrastra. Una culpa heredada. De culturas, religiones, generaciones enteras que te enseñaron que para ser amado había que estar limpio. Pero lo que se esconde se retuerce. La sexualidad no acepta censura. No es lógica. Es cuerpo. Es impulso. Es lenguaje del alma. Y cuando no puedes sentir con libertad, busca sustitutos que no llenan, relaciones descartables, fantasías vacías, estímulos que te adormecen en vez de despertarte. ¿Y si muchas de tus decisiones sexuales no fueron libertad sino un intento desesperado por volver a sentirte vivo? La vergüenza crea una paradoja. Deseas pero te castigas por desear. Buscas pero te saboteas cuando encuentras. Tocas pero te desconectas al tocar. Así se instala la fragmentación. Y no comienza en el adulto. Nace en el niño que aprendió que su cuerpo era peligroso. Ese niño no necesita castigo. Necesita escucha. Sin juicio. Sin teología. Sin arrogancia espiritual. Porque el deseo no es lo opuesto al alma. Es su idioma. Solo que lo olvidaste. Y recordar ese idioma duele. Te exige dejar de huir. Te exige mirar no solo el deseo, sino el dolor de haberte traicionado para ser aceptado. La sombra sexual solo se convierte en monstruo cuando la tratas como enemiga. Pero si te sientas con ella, si le das voz, descubrirás que no quiere destruir tu vida. Quiere devolvértela. Y en esas noches donde nada llena, tal vez no te falte placer. Te falta integración. Y el camino de regreso comienza con una sola pregunta brutal. ¿Qué parte de mí tuve que matar para ser amado? Uno que ama, otro que vigila el amor y... Así nacen las vidas dobles. En la superficie eres esa persona funcional. Sensata, resuelta, pero entre líneas hay un caos organizado. Fantasía, represión. Impulso, culpa, deseo, fuga, una danza. Secreta entre lo que muestras y lo que realmente sientes. ¿Cuántas veces te has involucrado con alguien que despertaba tus instintos más intensos y después sentiste repulsión? No por esa persona, sino porque vio demasiado. Vio eso que tú escondes, incluso de ti mismo. Por eso las relaciones basadas en proyección son tan inestables. No son entre dos personas. Son entre un ego y un espejo. Y el espejo, tarde o temprano se rompe. Pero hay otro tipo de proyección, más sutil, más corrosiva, esa que no es pasión, sino juicio. Ubicas a esa persona que te incomoda profundamente, esa que te parece demasiado vulgar o demasiado libre o demasiado sensual. Obsérvala. Bien. Tal vez solo esté expresando lo que tú siempre has querido vivir, pero te prohibieron sentir. Esa persona no es
Tu enemiga es el mensajero de tu sombra. Jung decía que el inconsciente se comunica por símbolos y no hay símbolo más profundo que el deseo. Eso que te atrae sin razón, eso que te excita y te asusta, eso que juzgas en el otro, pero que si fueras honesto reconocerías en ti mismo. Y si no aceptas esa sombra, no desaparece, se desplaza, se proyecta, se materializa en tus amores, en tus obsesiones, en tus críticas. Empiezas a buscar en los demás aquello que perdiste en ti, pero eso es injusto porque nadie nació para cargar con el peso de tu represión. La verdad es que quieres a alguien que te libere, pero te aterra a ser visto, porque ser visto de verdad en la esencia de tu deseo es un riesgo. Es desnudarse no del cuerpo, sino del personaje. Y el personaje es cómodo, es aceptado, es seguro, pero es falso. ¿Cuántas relaciones destruiste por miedo a sentir demasiado? ¿Cuántas veces alejaste a alguien porque lo que tenían te exponía a ti mismo? ¿Cuántas veces te escondiste detrás del cinismo, o del sarcasmo, o de la frialdad, solo para no enfrentar la vulnerabilidad de desear con el corazón abierto? La sombra sexual, cuando no es acogida, destruye por dentro y seduce por fuera. Te vuelves deseable pero inaccesible, presente pero ausente. Tocas, no te dejas tocar. Y ahí surge el dilema. Quieres intensidad pero temes el abismo. Quieres conexión pero temes ser revelado. Quieres placer, pero temes perder el control. Entonces vives una doble vida y crees que eso es equilibrio. Pero equilibrio no es eso. Equilibrio es cuando el deseo y la conciencia pueden coexistir, cuando ya no necesitas esconderte en nadie ni proyectarte en nadie, cuando te miras al espejo y no ves solo lo que el mundo espera, sino también aquello que el mundo nunca conoció y que aún así eres tú. La integración comienza cuando dejas de buscar en el otro lo que necesitas reencontrar en ti. Y la pregunta que queda es, ¿quién en tu vida fue espejo de tu sombra? ¿A quién amaste? No por lo que era, sino por lo que representaba. ¿Y a quién juzgaste por tocar algo que tú nunca pudiste ser? Cuando respondes con brutal honestidad, la proyección se disuelve y en lugar del espejo nace el encuentro. Pasaste la vida intentando ser alguien aceptable, alguien que no incomode, alguien que sienta lo correcto. Y en eso dejaste partes enteras de ti en el camino, partes que hoy te llaman con una incomodidad que no sabes cómo nombrar. De eso hablaba Jung cuando decía que no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No se trata de trascender el deseo, se trata de atravesarlo. Lo sagrado no está fuera de él, está en el centro, pero para llegar ahí se necesita valentía. Valentía para entrar en contacto con tu propia verdad. No la que muestras en redes sociales o en discursos bien armados, sino la verdad que aún tiembla dentro de ti. ¿Te has dado cuenta de lo agotador que es vivir fragmentado,
tener que filtrar cada pensamiento, controlar cada impulso, sonreír cuando querías gritar, fingir estabilidad cuando por dentro todo está colapsando. Ese cansancio no es físico, es existencial. Es el cuerpo diciendo, te olvidaste de mí. Y en ese olvido enterraste más que deseos. Enterraste la energía que te hacía sentir, vivir, vibrar, crear. Carl Jung decía que reprimir la sexualidad no solo afecta el placer, afecta el alma, porque la energía sexual es simbólica, es el fuego arquetípico de la vida queriendo fluir a través de ti. Cuando esa energía es silenciada, todo se vacía, la creatividad se marchita, las relaciones se enfrían, la espiritualidad se vuelve un ritual sin esencia y la vida se convierte en mantenimiento. Te despiertas, haces lo que tienes que hacer, sonríes para no preocupar a nadie. Y te vas a dormir con un vacío que ningún logro logra llenar. Pero existe otro camino y comienza con un gesto casi impensable. Sentarte con tu sombra, no para obedecerla, sino para escucharla. Entender de dónde viene, qué necesita. Decir que se quedó sin voz durante tanto tiempo. Tal vez hable de una infancia donde el deseo se volvió peligro. Tal vez traiga memorias que juraste olvidar. Tal vez revele que eso que llamabas libertad era solo una forma de huir, o que eso que llamabas madurez era solo anestesia. Y en ese momento algo cambia, porque cuando la sombra es escuchada se transforma. Deja de ser impulso y se vuelve mensaje. Deja de ser compulsión y se vuelve conciencia. Deja de dominarte y empieza a guiarte. No se trata de rendirse ante todo deseo, sino de reconocer lo que simboliza. ¿Qué parte de ti quiere nacer ahí? ¿Qué verdad está siendo censurada? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? La integración no es mágica, es dolorosa. Es lenta, es visceral, porque exige que llores el duelo de las versiones de ti que creaste para sobrevivir y que empieces por fin a vivir. Vas a sentir miedo, vas a querer regresar a la zona segura de la negación, pero si tienes el valor de seguir, vas a encontrar algo que nunca antes habías tenido. Teresa. No perfección, sino presencia. La libertad de sentir sin disculparte, de desear sin avergonzarte, de amar sin fragmentarte. Es en ese estado donde la energía sexual antes exiliada regresa como fuerza vital, ya no como un secreto sucio, sino como una llama consciente, creativa, alineada con todo tu ser. Empiezas a elegir relaciones que tocan tu alma, a crear cosas que antes no te atrevías, a sentir placer sin culpa, a decir que sí con todo el cuerpo y a decir que no con claridad y firmeza. Porque ahora sabes quién eres. La sombra sexual deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Es la guardiana de tu fuego interno y siempre ha estado ahí, esperando el día en que dejaras de oír y dijeras, estoy listo, listo para dejar de ser la mitad, listo para dejar de repetir patrones que no entiendes, listo
para dejar de esconder lo que sientes. Listo para ser completo. Y cuando ese momento llega, te das cuenta de que nunca se trató de controlar el deseo. Siempre se trató de honrar tu humanidad. Llegaste hasta aquí y eso por sí solo ya dice mucho. Tal vez te sentiste expuesto, o incómodo o profundamente reconocido. Tal vez recordaste algo que nunca le has contado a nadie. O tal vez por primera vez sentiste ganas de escucharte sin censura. Lo que hagas ahora es decisión tuya. Puedes seguir fingiendo que tu sombra es solo un desvío. Puedes volver a la superficie de la vida, donde todo es bonito, funcional y vacío. O puedes finalmente aceptar que la parte más honesta de ti siempre estuvo en la oscuridad, esperando, observando, pidiendo un lugar, y que integrarla no es un acto de debilidad, es un acto de valentía, porque solo quien ya se cansó de dividirse es capaz de volverse entero. Carl Jung nos dio fórmulas, nos dio espejos y ahora sabes dónde buscar. Recuerdo una madrugada en la que desperté con el corazón acelerado, sin motivo, o mejor dicho, con todos esos motivos que no quería admitir. Soñé con algo que me exponía demasiado, no sexualmente, sino emocionalmente. Desperté sintiendo vergüenza de mí mismo. En ese entonces pensé que hay de malo en mí. Hoy lo entiendo. Era solo mi sombra tocando la puerta. Me tomó años tener el valor de abrirla. Y cuando lo hice, no encontré un monstruo. Encontré a un niño el que fui alguna vez, esperando ser reconocido. Por eso creé este espacio, no para enseñar, sino para recordarte algo que en el fondo ya sabes. No estás solo y no hay nada de malo en sentir profundamente. Si este video tocó alguna herida en ti, solo recuerda, ese dolor no es el final, es el inicio de tu regreso a casa. Sí. Llegaste hasta aquí y no te suscribiste al canal, en serio, atravesaste el bosque de tu psique, miraste tu deseo con una linterna temblando en la mano y te vas sin dejar un like. Dale clic a me gusta, suscríbete y comenta aquí abajo. Estoy listo para mirarme. O mi sombra ya no grita sola, o invéntate algo mejor, pero comenta porque sí, yo leo. Ya. Esos videos que están apareciendo en la pantalla ahora son puertas. Pero ten cuidado, no toda puerta quiere ser abierta y algunas no tienen regreso. Nos vemos allá. O en la próxima madrugada en que tu sombra decida que ya fue ignorada por demasiado tiempo. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que también esté listo para mirar su sombra. Dale me gusta si sentiste algo, por mínimo que sea. Suscríbete si quieres seguir explorando lo que no se dice pero sí se siente. Y déjame tu comentario, porque esta no es una conversación de uno. Es un espacio donde lo profundo tiene lugar.